Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar para resolver la semana 8 del ciclo 2017-2, que viene a ser la semana de estequiometría. Y no solamente estequiometría, sino que también cálculos de masa o unidades químicas involucradas en procesos estequiométricos. Por ejemplo, empecemos con el problema 1, nos dice, el sulfato cúprico pentahidratado, el SuSO4 con 5 aguas, es una sal de color azul que se utiliza como fungicida, algicida y como complemento en la alimentación de animales. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Me dice, en 499 gramos de sal hay 1.2 por 10 a la 24 átomos de cobre. Para ello tendremos que hacer nuestra regla de 3, pero teniendo la base al sulfato de cobre pentahidratado. Yo puedo decir, por ejemplo, en la 1, que en 1 mol de sulfato de cobre pentahidratado, yo tengo 1 mol de cobre. Como pueden observar, aquí tengo un cobre, un sulfato y 5 aguas. Y eso equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Pero hay que considerar que inicialmente esto pesa cobre 63,5 más 32 más 4 por 16 más 5 por 18. Esto debe pesar 249,5. Es decir, yo tengo en 245 gramos de CuSO4.5 aguas, yo tengo 1 mol de cobre y eso equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Como me dicen 499, ¿cuántos átomos serán? X es igual a 499 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre entre 249,5, esto me da 1,2 por 10 a la 24 átomos de cobre. Entonces esto es verdadero. ¿Qué me dice la parte B? Me dice, en 10 moles de sal hay 3,0, 10 moles de sal, CuSO4.5 aguas, hay 3,0 por 10 a la 25 moléculas de agua. Entonces, yo sé que en 1 mol de CuSO4.5H2O, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero como hay 5, entonces esto tiene que estar multiplicado por 5. Por tal razón, en 1 mol de CuSO4.5H2O, yo debo de tener 3,0 por 10 a la 23, a la 24, perdón, moléculas de agua. Entonces, a mí me dicen, en 10 moles, ¿cuántas moléculas de agua debe de haber? Entonces, X sería 3,0 por 10 a la 24 por 10, me sale 3,0 por 10 a la 25 moléculas de agua. Y eso es verdadero. ¿Qué más dice? Existen 3,6 por 10 a la 24 iones totales en 3 moles de sal. Entonces, 3,6 por 10 a la 24
iones totales en 3 moles de sal. Entonces, yo tengo el sulfato de cobre pentahidratado. Ese sulfato de cobre pentahidratado tiene un ion cobre 2+, tiene un ion sulfato y tiene agua, pero el agua no es un ion. Entonces tengo 2 iones totales. Por tal razón, un mol de sulfato de cobre posee 2 por 6,02 por 10 a la 23 iones totales. 3 moles, ¿cuánto será? X viene a ser 2 por 3 por 6,02 por 10 a la 23 iones totales. Esto me sale 3,6 por 10 a la 24 iones totales. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, verdadero. Problema 2. Dice, el carbonato de calcio es una sustancia abundante en la naturaleza. Es utilizada en la elaboración de vino, cemento y suplementos de calcio. Determine la masa en gramos de calcio que están presentes en 800 gramos de carbonato de calcio. Entonces yo tengo un mol de carbonato de calcio. En ese mol de carbonato de calcio yo tengo un mol de calcio. Y eso equivale a 100 gramos. Entonces, a mí me dicen, yo tengo que en un mol de carbonato de calcio, un mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. Y eso equivale a 100 gramos de carbonato de calcio. Por lo cual, en 800 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos gramos de calcio hay? Entonces, X sería 800 gramos de carbonato de calcio por 40 gramos de calcio entre los 100 gramos de carbonato de calcio. Gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio, esto me queda 40 por 8, 320 gramos de calcio. Pero como me lo dan en notación científica, esto debe ser 3,2 por 10 al cuadrado gramos de calcio. Y la respuesta entonces sería la B. Veamos el problema 3. El ácido acético es un ácido orgánico utilizado en industrias alimentarias como agente acidulante y en la preparación de ésteres frutales. Este compuesto tiene una masa molar de 60 gramos por mol y contiene carbono 40%, hidrógeno 6,7% y de oxígeno 53,3%. Dice, determine la fórmula molecular del compuesto. Para resolver este tipo de ejercicios, cuando me piden composición o la fórmula, hay ciertos pasos que uno tiene que desarrollar para poder llegar a esa fórmula. Vamos a desarrollarlo por pasos. Primer paso, vamos a decir, hallar la masa en 100 gramos de compuesto. Entonces, carbono sería 40 gramos, hidrógeno sería 6,7 gramos, oxígeno sería 53,3 gramos. Segundo paso, hallar el número de moles. El número de moles de carbono sería 40 entre 12, que sería
3,33. Número de moles de hidrógeno, 6,7 entre 1, 6,7. Y de oxígeno, 53,3 entre 16, 3,33. El tercer paso, una vez que hemos hallado el número de moles, pasemos al tercer paso, que es hallar una relación entre esos números de moles. El tercer paso es hallar una relación de moles. ¿Qué significa eso? Eso significa que el número de moles de carbono, que era 3,33, el número de moles de de hidrógeno, que era 6,7, el número de moles de oxígeno, que era 3,33, vamos a coger de todos ellos el menor y lo vamos a utilizar como divisor. Divisor, el menor valor. De tal manera que para el carbono yo tengo 3,33 entre 3,33. Para el hidrógeno tengo 6,7 entre 3,33. Y para el oxígeno 3,33 entre 3,33. Y aquí tengo que el carbono sale 1, el hidrógeno me sale 2 y el oxígeno me sale 1. Entonces mi fórmula empírica es CH2O. Esta fórmula empírica tiene una masa de 12, más 2, 14, más 16, 30 gramos por mol. Yo sé que mi fórmula molecular es N veces mi fórmula empírica. Por tal razón, yo sé que 60 es igual a N por 30. Entonces, N vale 2. Por tal motivo, mi fórmula molecular sería C2H4O2, siendo la respuesta C2H4O2. A ver, el problema 4 nos dice: el ácido oxálico es un compuesto orgánico utilizado como blanqueador y protector de cueros curtidos contra la putrefacción. Determina el porcentaje en masa de carbono y oxígeno en este ácido según el orden mencionado. Es decir, me piden el porcentaje de carbono y porcentaje de oxígeno presentes en el C2H2O4. Muy bien, entonces, para poder saber el porcentaje de cada uno de estos elementos, es necesario saber cuánto vale el 100%. Y el 100% hace mención a todo el compuesto. La masa molar del C2H2O4 es 2 por 12 más 2 por 1 más 4 por 16. Esto me da 64 más 2, 66 más 24, 90. Ya está. Entonces, tengo el C2H2O4 que implica 90. Este 90 es mi 100%. Carbono, que viene a ser 24, será X. Oxígeno, que viene a ser 64, será Y. X viene a ser 24 por 100 entre 90, e Y vendría a ser 64 por 100 entre 90. Entonces esto sale 26,7 y esto sale 71,1. Entonces la respuesta será la E. Sigamos. Dice: el triietilenglicol es un líquido utilizado como disolvente y reactivo para obtener los plásticos de polivinilo y poliuretano. Para la reacción de combustión de este compuesto se tiene la siguiente reacción. Es decir, ya estamos entrando a relaciones estequiométricas. Determine la masa en kilogramos de
C6H14O4, es decir, triietilenglicol, que al reaccionar con suficiente oxígeno producirá 96 moles de CO2. Entonces, ya tenemos nuestra reacción balanceada. 2C6H14O4 líquido más 15O2 en forma de gas me da 12CO2 en forma de gas más 14H2O en forma de gas. Datos teóricos, tengo 2 moles, 15 moles, 12 moles, 14 moles. Los datos del problema me dice, determine la masa en kilogramos, X gramos de trietilenglicol que al reaccionar con suficiente oxígeno, no me importa el oxígeno, producirá 96 moles de O2. Muy bien, entonces lo único que nos resta hacer es sacar la masa molar del compuesto trietilenglicol. El carbono es 12, hidrógeno es 1, oxígeno es 16. Entonces tenemos que esto sería 12 por 6 más 14 por 1 más 16 por 4. Todo eso por 2. 72 más 14 más 64, 0, 150. Entonces, esto se queda como 12 moles. Hallemos el valor de X. X es igual a 96 moles de CO2 por 150 gramos. Perdón, sería por 2. Sería 300 gramos entre 12 moles de CO2. Entonces, eliminamos los moles. 12, 96, 8 serían 2.400 gramos de trietilenglicol. Pero, como me dicen kilogramos, vamos a decir por 1.000 gramos, 1 kilogramo, esto me sale 2,4 kilogramos. Y esa sería la respuesta. La reacción de sustitución simple entre el aluminio sólido y el ácido clorhídrico acuoso constituye un método sencillo para preparar cloruro de amonio y pequeños volúmenes de gas hidrógeno en el laboratorio. Determine el volumen en litros de gas hidrógeno recolectado a condiciones normales si reaccionan 2,7 gramos de aluminio con exceso de ácido. A ver, entonces, para esto tenemos que plantear la ecuación estequiométrica. Entonces me dice, la reacción de sustitución simple entre el aluminio sólido y el ácido clorhídrico acuoso constituye un método sencillo para preparar cloruro de aluminio y pequeños volúmenes de gas hidrógeno. Ya tenemos nuestra reacción. Me dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con una reacción? Lo primero que tenemos que hacer es balancearla. Por ejemplo, aquí tengo 3 cloros, aquí tengo 1 por 3. Pero al otro lado tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 3. Entonces, para poder balancear esto tranquilamente, vamos a multiplicar a todo por 2. Es decir, aquí ponemos 2, aquí ponemos 6, aquí ponemos 2 y aquí ponemos 3. Entonces, ya está balanceada mi ecuación. Los datos teóricos vendrían a ser 2 moles, 6 moles, 2 moles, 3 moles. Datos teóricos. El dato del problema me dice, determina el volumen en litros
de gas hidrógeno recolectado a condiciones normales si reaccionan 2,7 gramos de aluminio. Entonces, hay que adecuar los datos del problema a los datos que tengo arriba. Si arriba los datos teóricos me dicen 2 moles y abajo me dan gramos, hay que pasar los datos teóricos a gramos. El aluminio es 27, 2 por 27, 54 gramos. Eso a condiciones normales ocupa un valor de 3 por 22,4 litros. Recordando que un mol de cualquier gas a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Como son 3 moles, entonces estamos utilizando 3 por 22,4 litros. Entonces, X vendría a ser 2,7 por 3 por 22,4 litros entre 54 gramos. Se va, esto es 20, 1,12 por 3, 3,36 litros. Y esa sería la respuesta. Problema 7 nos habla de reactivo limitante. Me dice, el tricloruro de fósforo es un compuesto importante desde el punto de vista comercial. Se utiliza en la fabricación de pesticidas, aditivos para la gasolina y otros productos. Se puede obtener mediante la siguiente reacción. Me dice, tengo P4 en sólido más 6Cl2 en gas, me genera 4PCl3 en gas. Entonces, el fósforo es 31 por 4, vamos a ver, datos teóricos, 1 mol, 6 moles, 4 moles. Datos del problema, me dice, determine las moles de PCl3 que se formarán en la reacción de 186 gramos de fósforo con 426 gramos de cloro. Entonces, vamos a poner 1 mol de fósforo 4 viene a ser 124 gramos y 6 moles de cloro viene a ser 426 gramos. Aquí creo que es directa la idea. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el cloro está justo en proporción, mientras que el fósforo está en mayor. 426, 426, 124, 186. Entonces, podríamos dividir, esto sale 1 y esto sale 1,5. Entonces, directamente yo puedo decir que el cloro es mi reactivo limitante. Y cada vez que yo quiero calcular un producto para saber cuánto sale el producto, necesito saber cuál es el reactivo limitante. Como ya hay el reactivo limitante, entonces puedo determinar las moles del producto que necesito. Es decir, tengo X sería igual a 426 gramos de cloro por 4 moles de PCl3 entre 426 gramos de Cl2, X me sale 4 moles de PCl3. Y esa sería la respuesta. El problema 8 ya me está hablando de la urea, que se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono según la siguiente reacción. En un proceso se hace reaccionar 374 gramos de amoníaco con 10 moles de CO2. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso. El reactivo que se consume primero es el amoníaco, es decir, me está diciendo quién es el reactivo que está en menor proporción.
Veamos, tengo 2NH3 en forma de gas más CO2 en forma de gas, me genera NH2CO acuoso más H2O líquido. Dice, coloquemos los datos teóricos. Los datos teóricos me dice 2 moles, 1 mol, 1 mol, 1 mol. ¿Cuáles son mis datos del problema? Datos del problema me dice 374 gramos, 10 moles de CO2. Entonces, calculemos quién es el reactivo limitante. Para calcular el reactivo limitante, yo sé que esto es 68 gramos, ya que el nitrógeno es 14, el hidrógeno es 1, sería 14 más 3, 17 por 2, 34 gramos. Como esto está en moles, queda en moles. Veamos quién es el reactivo limitante. Una de las cosas que puedes hacer para hallar el reactivo limitante es multiplicar en aspa. Y tú tienes que esto es 374 y esto es 340. Entonces, el menor valor es tu reactivo limitante. Entonces, si tú ves, el reactivo limitante no es el amoníaco, sino es el CO2. Esto es falso. La masa del reactivo en exceso, sin reaccionar, es 34 gramos. Veamos si es cierto. Como yo sé que el reactivo limitante es el CO2, entonces yo puedo hacer que esto desaparezca por un momento. Y eso es justo lo que voy a determinar. Ese valor de X vendría a ser 34 por 10 entre 1. Sería 340 gramos de NH3. Pero a mí me daban una masa inicial de 374 gramos, a la cual le resto 340 y me sale 34 gramos de NH3 en exceso. Eso es lo que no reacciona. Por tal razón, la segunda es correcto. La masa de la urea que se forma es 600 gramos. Muy bien, como el reactivo limitante es el CO, con esto puedo hallar cuánto se forma de urea. En el caso de la urea, 1 mol sería 14 más 2 por 2 más 12 más 16. Esto me sale 60 gramos. Entonces, X gramos, vamos a poner mejor para no confundirnos, y gramos, calculemos cuánto sale. Y es igual a 60 gramos por 10 moles entre 1 mol. Se va esto y me sale 600 gramos de urea. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Veamos entonces qué nos dice el problema 9. El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión, que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción del cloruro de titanio 4 con magnesio fundido entre 950 y 1150 grados Celsius según la siguiente reacción. El titanio reacciona con el magnesio, me da titanio más cloruro de magnesio. Si reacciona 570 gramos de tetracloruro de titanio con 192 gramos de magnesio, determina el porcentaje de rendimiento de la reacción si en realidad se obtienen 126 gramos de titanio. Muy bien, entonces tenemos TiCl4 en forma de gas más Mg líquido me genera titanio sólido más MgCl2 en forma líquida. Lo primero que tenemos que considerar aquí es balancear. Tenemos acá un titanio, un magnesio, 4 cloros, 2 cloros. Para balancear, entonces yo necesito acá un 2 y obviamente aquí un 2 para colocar todo
balanceado. De tal manera que una vez que tengo ya los coeficientes, puedo determinar los datos teóricos, que vendría a ser 1 mol, 2 moles, 1 mol y 2 moles. Como ya me están dando como datos los de las masas molares, entonces 190 gramos, 48 gramos, 48 gramos, y esto vendría a ser 24 más 71, 95 por 2, 190. Ya está. Ahora, estos son mis datos teóricos. El dato del problema me indica, tengo 570 gramos con 192 gramos, me dice, me rinden 126 gramos de titanio. Ojo que nosotros tenemos que considerar que esto es el peso real. Yo necesito saber cuánto es mi peso teórico, ya que para poder calcular el porcentaje de rendimiento, yo tengo que saber cuál es el peso real entre el peso teórico por 100. Entonces, tengo el peso real, me falta calcular el peso teórico. Pero la pregunta es, ¿cómo calculo ese peso teórico? Porque ahora me están dando dos datos iniciales. Para poder calcular, cuando me dan los dos datos iniciales, lo que puedo hacer es, puedo calcular primero el reactivo limitante. Para poder calcular el reactivo limitante, lo que hacemos es multiplicar en aspa. Por ejemplo, 570 por 48 me sale 27.360. Y 190 por 192 me sale 36.480. Obviamente, el reactivo limitante es aquel que está en menor proporción, por ende, el tetracloruro de titanio es mi reactivo limitante. Sabiendo el reactivo limitante, voy a hallar el peso teórico. ¿Cómo calculamos ese peso teórico? Ese peso teórico es igual a 570 por 48 entre 190. Eso me sale 190, 193, 144 gramos de titanio. Como a mí me han dicho que determine el porcentaje de rendimiento, yo sé que esto es peso real entre peso teórico por 100. Porcentaje de rendimiento sería 126 entre 144 por 100. Esto me sale 87,5%. Y la respuesta sería la C. Listo. Entonces, la cuarcita es un mineral que contiene 90% de dióxido de silicio. Es utilizado como materia prima para obtener silicio de grado electrónico para el uso en chips y circuitos integrados. En este proceso, la cuarcita reacciona con carbono según la siguiente reacción. Tenemos dióxido de silicio más carbono me da silicio más CO2. Como podemos ver, la reacción está balanceada. Entonces tengo SiO2 más carbono me genera Si más CO2. Datos teóricos, 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. 1 mol de dióxido de silicio, 60 gramos. 1 mol de carbono, 12 gramos. 1 mol de silicio, 28 gramos. 1 mol de dióxido de carbono, 44 gramos. Como podemos ver, la suma de ambos me da 72, entonces es correcto. Me dice,
Determine el rendimiento porcentual de la reacción si se obtuvo 10,5 kilogramos de silicio a partir de 300 kilogramos de cuarcita. Me piden el porcentaje de rendimiento. Pero si nosotros observamos estos 300 kilogramos de cuarcita, no todo es dióxido de silicio. ¿Por qué? Porque arriba me están diciendo que el dióxido o la cuarcita solamente contiene 90% de dióxido de silicio. Entonces, realmente no son 300 kilogramos, solamente son 300 kilogramos de cuarcita por, yo sé de que cada 100 kilogramos de cuarcita solamente hay 90 kilogramos de SiO2. Esto me genera 270 kilogramos de SiO2. Entonces, como tenemos 270 kilogramos, vamos a trabajar todo en kilogramos. Hallemos entonces cuánto es lo que me debe salir del peso teórico. Ese peso teórico lo calculamos, me está diciendo, con 6 kilogramos de carbono. Entonces, tenemos que hallar el reactivo limitante. Pero, a simple vista, veamos, 60 kilogramos, 12 kilogramos, 270 kilogramos, 6 kilogramos. Esto es SiO2 más carbono me da Si más CO2. Si multiplicamos en aspa, tenemos 60 por 6, 360, y 270 por 12, 3240. Obviamente, el menor es el carbono, y con este voy a hallar lo que me va a salir de silicio, que era 28 kilogramos, y esto 44 kilogramos. Veamos cuál es el peso teórico que debería salir. Peso teórico sería 6 por 28 entre 12, eso me da 14 kilogramos de silicio. Pero a mí me dicen que debo calcular el porcentaje de rendimiento, ya que me ha salido 10,5 kilogramos. Porcentaje de rendimiento sería 10,5 entre 14 por 100. Esto me sale 75%. Y esa sería la respuesta de este problema. Muy bien, caballeros, hemos llegado a la parte final de esta semana, que es estequiometría. Nos estamos encontrando en otra oportunidad para resolver la semana 11. Un gusto de verlos, nos estamos viendo.